Buenas tardes. Vamos a empezar con este anhelado congreso de hispanistas, árabes e iberoamericanos que viene a cumplir un sueño que hemos manejado durante varios años y que poco a poco se ha ido convirtiendo en realidad. A veces las realidades llevan más tiempo, pero el hecho de que estemos aquí ya reunidos quiere decir que las cosas han ido suficientemente bien como para poder reunirnos de nuevo, para encontrarnos y para intercambiar todo tipo de consideraciones académicas, intelectuales y, si queremos, también gastronómicas y de cualquier otro tipo. Bien, en primer lugar tengo que dar las gracias a todos los que se han desplazado, los que han venido desde lejos para estar con nosotros. Van a ser unos días un poco agotadores, hasta ahora tenemos muy buen clima. Hacemos lo que podemos, pero ya a estas alturas del mes de junio es muy difícil. Recuerden que en España dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero es que estamos a 46 de mayo, 49 de mayo, ya es que ya por más que intentemos no se puede hacer mucho. Bueno, voy a darle la palabra a mis compañeros de mesa, la excelentísima embajadora de Túnez, que para nosotros es una alegría que nos acompañe, al profesor Ridamami y a nuestro, digamos, impulsor en todas las actividades, que es Basilio Rodríguez Cañada, al que, bueno, quizás conozcan, pero si no lo conocen, pues les diré que es el mejor editor del mundo, como dice cada vez que presenta a alguien, es el mejor del mundo, de manera que él también es el mejor editor del mundo. El profesor Ridamami tiene la palabra. Sí, porque dejamos al señor embajadora para el final como máxima figura de la mesa, si te parece. Sí. No. ¿Quieres decir unas palabras? El más genuino representante. No lo teníamos preparado, no sé si se ha notado mucho. Muy buenas tardes a todos. Su excelencia, la embajadora de Túnez en España, doña Fatma Omar Sherki, Madame Hazar, nuestra ministra de la embajada también, don Carlos Alvar, Basilio, queridos amigos, todas las caras son conocidas, además es amistad más que compañerismo. Bienvenidos a este encuentro que otra vez se han esforzado nuestros dos protagonistas para juntar a los hispanistas árabes con los hispanoamericanos, nuestros amigos de Colombia, de Venezuela y, como no, de España. Es verdad, es un acontecimiento que hemos esperado mucho, hemos tardado mucho en organizarlo, pero yo creo que va a ser muy fructífero este encuentro, este contacto directo entre intelectuales, tanto del mundo árabe como de España o de Colombia o bien Venezuela. Yo creo que debemos, es nuestra responsabilidad, fomentar y trabajar más en este tema de la interculturalidad, y aprovecho para saludar a nuestro amigo Abdu Tunsi de FEA, quien se está esforzando muchísimo trabajando en esta temática de la interculturalidad. Yo siempre lo he dicho y lo repito, que realmente podemos las culturas diferentes o las civilizaciones entenderlos y darlos mejor cuando tenemos la oportunidad de conocerlos. Ignorar al otro, lamentablemente, los prejuicios suelen ser negativos. Pero si conocemos al otro, si conocemos su cultura, terminaremos respetándonos a pesar de las diferencias. Con lo cual, muy agradecido a don Carlos Alvar y a Basilio por esta oportunidad que nos brindan hoy de estar
en contacto y disfrutar de un ambiente literario entre amigos. Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias. Silvio tiene la palabra ahora. Muchas gracias, Carlos, señora embajadora, queridos amigos todos. Efectivamente, como decía el profesor Carlos Alba, este ha sido un congreso largamente esperado. Hemos pensado en organizarlo en diferentes ocasiones, pero las pandemias y otra serie de problemáticas nos obligaron a retrasarlo. Y yo creo que es importante hacer un poquito de historia, porque no es la primera vez que hemos intentado reunir a lo más granado del hispanismo árabe. Tengo que remontarme unos cuantos años atrás, concretamente al año 2009, cuando tuvimos ocasión de organizar el primer encuentro de hispanistas del mundo árabe y del África subsahariana. En aquel momento la situación social, económica española era mucho más halagüeña y tuvimos respaldos oficiales varios, lo que nos permitió pues invitar a un buen número de hispanistas del mundo árabe y de África negra, de África subsahariana. Y tuvimos ocasión ahí de alguna forma poner en valor el trabajo de estos magníficos embajadores culturales, lingüísticos y literarios que son los hispanistas en todo el mundo, pero especialmente en el continente africano. El profesor Carlos Alba es un hombre humilde, una persona que no hace ostentación de sus valores, pero fue precisamente en calidad de presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas y en ese momento quiso respaldar al colectivo de los hispanistas, de los profesores de lengua y cultura española del continente vecino. Y tuvimos, como digo, el respaldo de dos ministerios del Gobierno de España, de la propia Asociación Internacional de Hispanistas y de Cilengua. Es curioso que Cilengua es la única institución que ha estado presente en todos los congresos de hispanistas que hemos organizado, los 3 congresos que hemos organizado. En aquel momento yo creo que lo más importante era que se conociesen entre sí los propios protagonistas del hispanismo africano, que ni siquiera habían tenido ocasión de tener congresos, encuentros, actividades en las que poder interactuar entre ellos. Cada uno desarrollaba su labor en su departamento respectivo, a veces incluso con desconexión con respecto a las demás universidades, a los demás estamentos e instituciones de sus países. Fue una experiencia muy fructífera. También en aquel momento nos fuimos a San Millán de la Cogolla, la cuna del español, porque además de ser un lugar tranquilo para reflexionar, para debatir, para interactuar, como decíamos antes, era un lugar que nos permitía estar en contacto con la naturaleza y con nuestra historia. Esta experiencia fue tan gratificante que bueno, pues nos impulsó a proponer un nuevo encuentro, en este caso ya de manera específica de hispanistas del mundo árabe. Y ocurrió en el año 2011, donde también, tanto en Madrid como en San Millán de la Cogolla, convocamos a un número más reducido porque ya empezábamos a notar las primeras crisis económicas que nos han ido asolando, pero trajimos también a los principales protagonistas para consolidar precisamente la Asociación de Hispanistas Árabes. Y fue en este segundo encuentro en San Millán de la Cogolla donde se constituyó esta Asociación de Hispanistas Árabes, cuyo actual presidente es el profesor Reidama. Desde entonces han sido muchas las actividades, muchos los encuentros, pero de manera bilateral con países concretos, como es el caso de Egipto, como por supuesto de Túnez, que nos ha demostrado que representan al hispanismo más activo, de mayor calidad y que además pues,
está produciéndose el relevo generacional, y estamos comprobando cómo un gran número de mujeres son las que se están haciendo cargo de mantener el bastión, el pabellón del hispanismo tunecino. Este segundo encuentro pues también sirvió además para consolidar ese vínculo, esa colaboración, esa asociación, para manifestar nuestro compromiso, porque además de las instituciones que representa el profesor Carlos Alvar, refiero las dos universidades a las que está vinculado o ha estado vinculado, como la Universidad de Ginebra y la Universidad de Alcalá, y concretamente lo que antes se denominaba Centro de Estudios Cervantinos y actualmente es el Instituto Universitario de Investigación Miguel de Cervantes, al igual que la propia Universidad Complutense, han sido instituciones que nos han apoyado en todos estos encuentros y en numerosas iniciativas y actividades que hemos propuesto entre los congresos y posteriormente a estos hasta la inauguración de este Congreso de Hispanistas Árabes e Iberoamericanos. Como digo, el Grupo Editorial Sion Pigmalión ya se comprometió en ambos congresos, en el primer encuentro de hispanistas del año 2009 y en el segundo del 2011, a respaldar de una manera efectiva la labor, el trabajo de los hispanistas árabes. Y desde entonces, la verdad es que se han publicado numerosas obras de estos protagonistas, de estos profesionales que no encontraban tampoco hueco, acomodo en el mercado editorial español para publicar sus trabajos y muchas veces quedaban inéditos. Desde entonces, como digo, han sido muchos las publicaciones de tesis, de memoir, de tesinas y de trabajos de investigación específico, al igual que de traducciones, porque en ambos congresos se dejó patente la necesidad de realizar traducciones del árabe al español y del español al árabe para que hubiese material didáctico y pedagógico que pudiesen utilizar tanto los profesores como los alumnos de español. En ese caso, pues ya hemos dado cumplida información de numerosas publicaciones, pero precisamente pensando en este encuentro y en el último año, quiero hablarles de una serie de publicaciones que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, este volumen que les ofrezco, Las Muwayakat para Milenias, Casidas Árabes Preislámicas, que gracias al apoyo, realmente en España no hemos tenido apoyos significativos, salvo Cilengua y salvo la Comunidad de La Rioja y algunas instituciones específicas, también la Liga Árabe, el embajador de la Liga Árabe en representación de todos los embajadores nos ha dado una ayuda simbólica, pero en esta ocasión digamos que el Congreso lo hemos tenido que sufragar prácticamente con las inscripciones y con el apoyo de Cilengua, lo que le agradezco al profesor Alvar y la verdad que transmita ese agradecimiento de todos nosotros a las autoridades de Cilengua que nos van a recibir en San Millán de la Cogolla. Como digo, con este libro hemos incorporado a los autores del Golfo Pérsico, que desde hace años manifestaban su deseo de incorporarse a las actividades del hispanismo árabe. Es cierto que allí no tiene un papel tan preponderante como en cualquiera de los países del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez o incluso, como hemos dicho antes, Egipto. Pero sí que existe un gran interés y el habernos apoyado para publicar esta obra denota que efectivamente quieren incorporarse de facto a esta tarea de hermanamiento y colaboración entre todas las personas que formamos parte del colectivo de hispanistas o de autores que estamos trabajando en el continente vecino y concretamente estamos interactuando para que el hermanamiento entre la cultura árabe y la cultura española sea un hecho, sea realmente algo que podamos constatar y presentar pruebas de esa colaboración. También esta es una prueba de esa colaboración y es un libro que obviamente sin el apoyo de Aramco, la principal empresa, no de Arabia Saudita, sino de todo el mundo, de la empresa más grande de todo el mundo,
habría sido imposible. Gracias a ese apoyo, a todos los inscritos vamos a regalarles este volumen. Repito, a todos los inscritos, ¿de acuerdo? No al público en general, porque es un volumen de gran valor, pero es una colaboración y también el testimonio de ese vínculo, y precisamente los patrocinadores nos han pedido que hagamos llegar el libro a las personas más adecuadas, que son ustedes. Igualmente, para complementar este encuentro y para demostrar que se han hecho cosas, pero que nos quedan muchas más por realizar, también se va a presentar en este congreso un volumen que yo creo que prácticamente es desconocido por todos, incluidos los componentes de la mesa. Me refiero a la antología de poesía árabe contemporánea. Es una obra cuya selección, traducción y estudio está a cargo del doctor Lázaro Kiri, un profesor marroquí de gran prestigio que ha elegido autores y textos de todo el mundo árabe. Es cierto que es una selección que, como todas, pues tiene un componente subjetivo, no pueden estar todos los autores, pero sí es una obra simbólica que hermana a todos esos países árabes y que, bueno, pues es una obra que vamos a presentar en las principales ferias del mundo, como hemos hecho con las Guayacá, como hemos hecho con las traducciones del profesor Ridamani, la traducción de poetas contemporáneos metidos, o la traducción de la poesía esencial de Abul Qasim Sheli, que ha viajado por 3 continentes y que de alguna forma pues ha venido a cubrir un hueco que existía y a satisfacer una necesidad y una demanda real. También hemos empezado a publicar a otra serie de autores, precisamente del Golfo Pérsico, de Emiratos y de Arabia Saudita. Contaremos con la presencia, todavía no les he visto, pero deben estar a punto de llegar, de Ali al-Sahali, de Emiratos, de Hatem al-Seri, de Arabia Saudita, que van a estar con nosotros ya. También están sus obras previamente como carta de presentación. Y tenemos otros muchos bueno, pues, obsequios y sorpresas. Estas obras van a ser obsequiadas, repito, a todos los inscritos, pero vamos a irlas desvelando poco a poco. Esta es la pequeña aportación del grupo editorial Sial Pigmalion, que desde el principio pues, ha querido estar ahí en esta serie de actividades, yo creo que importantes, significativas, fundamentales para, como decíamos antes, darle presencia y poner en valor el trabajo de los hispanistas árabes. Brevemente, quiero comentarles que efectivamente el programa, como me ha dicho alguno de ustedes, está vivo porque ha ido cambiando. Pues sí, ha habido personas que se habían comprometido a venir, que al final han tenido problemas de vuelos o familiares o profesionales, y ha habido otros que no estaban inicialmente, que los hemos incorporado. La versión que tienen ustedes del programa, que si alguien no tiene, pues lo daremos a la salida, es la última, por ahora, pero puede haber más cambios. Es un programa tan completo que, como decía el profesor Carlos Alvar, nos va a dejar poco tiempo para el disfrute, pero yo creo que sí vamos a encontrar esos momentos de reflexión, de creación, de interacción y de goce y disfrute, ¿no? Porque es importante, además de trabajar, pues pasarlo bien. Son 12 los países que van a estar representados en este congreso. Hemos querido ser equitativos, 6 países árabes y 6 iberoamericanos. ¿Y por qué iberoamericanos? ¿Por qué aparece por primera vez el término iberoamericano en estos 3 congresos? Repito, el primer congreso de hispanistas del mundo árabe y de África subsahariana. Tenía sentido, todos comparten un continente. El segundo ya específico, de hispanistas del mundo árabe, que luego ampliamos, y Oriente Medio, aunque hubo que explicar esa ampliación, pero también tenía un cierto sentido. ¿Por qué unimos en este congreso a los hispanistas árabes iberoamericanos? Pues porque precisamente desde el comienzo de estas actividades nos encontramos con la necesidad manifestada por los hispanistas árabes de no solo llegar a España, sino de dar el salto de traspasar el Atlántico para llegar a América. Es bien sabido por todos que obviamente
la lengua española o castellana, como ustedes quieran, nace aquí, precisamente donde vamos a ir el próximo miércoles. Pero sin la aportación y el enriquecimiento que nos aportaron los países hermanos de Iberoamérica, es una lengua que no ha tenido la trascendencia y difusión que ha logrado, convirtiéndose posiblemente en la lengua con mayor futuro, no solo dentro del ámbito literario, sino también dentro del contexto técnico, que siempre parece que había sido relegada a un segundo o tercer plano, pero que precisamente en los últimos años, repito, en buena medida gracias a la colaboración y aportaciones de los países iberoamericanos, ha tenido un crecimiento espectacular. Y también en América, a lo largo de estos últimos años, en las diferentes actividades que hemos organizado, nos hemos encontrado con algo muy curioso, que estaban reivindicando en muchos de estos congresos, precisamente por parte de especialistas, algunos de los cuales están en la sala, su ascendencia o su influencia árabe. En algunos países les llaman turcos porque hubo una emigración masiva de turcos durante el Imperio Otomano, pero lo cierto es que la presencia de los árabes está muy viva en la literatura y en la sociedad, o en las literaturas y en las sociedades de los distintos países de Iberoamérica. Y también allí nos demandaban que hubiese obras con las que poder establecer un estudio comparativo y ver si esa presencia o influencia era meramente simbólica o había un sustrato mucho más profundo y rico con el que poder trabajar para establecer ese vínculo, ese acercamiento y para de alguna forma descubrir sus propias señas de identidad. Y es lo que hemos hecho, como les decía anteriormente, los primeros libros, las primeras traducciones que corrieron, como hemos dicho, a cargo del profesor Rida Mami, nos permitieron llevar a los autores árabes a Hispanoamérica. No solo se publicaron aquí en España, sino que se publicaron en Colombia concretamente, pero desde allí se irradiaron a la totalidad de los países iberoamericanos. Y también hemos publicado diferentes obras de especialistas de allá en la que aparece lo árabe, en la que de alguna forma se reivindican descendientes también de estas culturas árabes. Y que me dice el profesor Alvar que mire el reloj, sí, es verdad que no lo había mirado, dije que iba a ser breve, voy a terminar rápidamente, pero yo creo que es una explicación ya suficiente para poder justificar el título de este congreso. Hemos querido hermanar, posibilitar el encuentro, el trabajo, la colaboración de especialistas, de hispanistas y escritores y traductores del mundo árabe con escritores y editores y también profesores y estudiosos iberoamericanos. Y eso es lo que nos ha guiado a lo largo de los últimos meses para convocar este congreso, aprovechando la celebración de la Feria del Libro de Madrid, que se clausuró ayer y que ha contado con la participación y presencia de prestigiosos especialistas, profesores y escritores, muchos de los cuales están aquí presentes y van a estar actuando en el Congreso. No me voy a alargar más porque si no, el profesor Carlos Alvar me mira así de soslayo, pero con esa severidad suya, aunque cariñosa, pero a mí me afecta mucho. Entonces, pues, no quiero disgustarle porque le tengo tanto cariño y le tengo tanto que agradecer, de modo alguno me gustaría que pues pensara que intento hablar más de la cuenta. Pero yo creo que son informaciones que teníamos que dar. Lo vamos a recordar en San Millán de la Cogolla, por si alguien no lo ha escuchado, concretamente todavía nos faltan varios autores por incorporarse. Mañana llegan también personas de Egipto y de otros países que no han podido volar hoy. Pero bueno, lo fundamental yo creo que está dicho. Me han preguntado hasta la saciedad que cómo vamos a viajar a San Millán de la Cogolla. Y le he dicho, vamos a viajar bien, vamos a viajar a gusto, relajados, no se pongan nerviosos, porque, como he dicho antes, vamos a disfrutar cada momento de este congreso. Brevemente les diré que después de la inauguración, que va a tener lugar ahora que estamos compartiendo en estos momentos,
Mañana tenemos una cita importante, significativa, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que, como saben ustedes, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue una de esas instituciones que nos apoyó de facto con recursos generosos en los dos encuentros anteriores. En esta ocasión es un apoyo más simbólico, pero sí han querido que pasemos por sus instalaciones, lo cual nos hace albergar esperanza de que a lo mejor nos van a apoyar para futuros encuentros. Por eso no podemos fallar a esta cita. Vamos a estar mañana. Nos van a recibir en el Salón de Actos de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es la institución que históricamente se ha encargado de velar por la promoción de las relaciones entre nuestro país y fundamentalmente Iberoamérica y el mundo árabe. Desgraciadamente, desde que dejamos de ser una gran potencia de cooperación internacional, lo éramos en la década de los 90, cuando incluso aspirábamos a tener un porcentaje de nuestros presupuestos dedicado a la cooperación al desarrollo, pero las crisis, como digo, cambiaron esos planes y ahora existe una cooperación muy reducida. Prácticamente, si no me equivoco, se limita únicamente a unas partidas mucho más exiguas que las de antaño, con Marruecos, con Guinea Ecuatorial y con Palestina. La embajadora, que posiblemente estará mejor informada que yo, lo podrá confirmar, pero por ejemplo desaparecieron todas esas becas y ayudas al estudio que se destinaban a los hispanistas y a los estudiantes de España, que durante años podían venir aquí a formarse, que podían venir aquí también a hacer cursos para refrescar la lengua y para de alguna forma intercambiar los conocimientos. Nos acompaña el profesor Juan Manuel Riesco, que conoció muchos de esos encuentros, y el profesor Gutiérrez Carbajo, que se celebraban en el Colegio Mayor Universitario de Nuestra Señora de África. Durante el verano venían numerosísimos profesores y estudiantes del mundo árabe, y esa convivencia entre todos ellos y con los profesores y escritores españoles fue muy fructífera. Bueno, nosotros hemos querido mantener un poquito esa estela dentro de nuestras posibilidades. Y como digo, mañana en la Agencia Española de Cooperación Internacional, además de presentar las Moyacat, pues vamos a visitar la Biblioteca Hispánica, que tendrá un gran valor e importancia para todos los escritores iberoamericanos que nos acompañan, porque es la biblioteca más importante de esta temática y donde están las obras de los autores más relevantes, como los autores que están en el Congreso lo son, lo sois. Debéis ir a esta visita para dejar también vuestras obras. Pero vamos a visitar dentro de esta biblioteca hispánica otra biblioteca que quizás es menos conocida, pero que tiene mucho que ver con el Congreso que nos convoca. Es la Biblioteca Islámica Félix María Pareja. Es una biblioteca destinada exclusivamente a publicaciones de autores del mundo árabe o a publicaciones sobre el mundo árabe. Es una biblioteca donde ya hemos estado en compañía de Abdo Tunsi, presidente de CIAR, y donde hemos dejado algunas de las obras que hemos presentado, pero quieren recibirnos, quieren mostrarnos esos fondos y quieren incluso que visitemos las instalaciones. Yo creo que para los autores árabes específicamente, aunque yo creo que para todos tiene también un gran valor, un valor simbólico, el hecho de visitar estas instituciones y saber que tienen ahí una biblioteca específica dedicada al estudio de las obras y las relaciones del mundo árabe con España. Y por la tarde iremos a Casa Árabe, donde CIAR, también bajo la tutela de Abdo Tunsi, ha convocado un acto en el que se va a hablar de lengua y cultura árabe y española, y donde vamos a poder también tener un contacto real con una institución que en teoría se encarga de la difusión de todo lo árabe en España, de organizar eventos muy diferentes, pero que, bueno, pues en nuestro caso vamos a hacer una visita para apoyar a Abdo, a su institución, que es una de las pocas que está velando
por el mutuo conocimiento de nuestra cultura y la culturas árabes, y bueno, pues ahí nos ponemos bajo su tutela para que él marque un poquito la pauta. También me dice que tenemos que ser muy breves, por tanto no se preocupen que lo seremos, pero creemos que tiene mucho sentido que estemos ahí para ver el trabajo que ha realizado CIAR, también para ver las colaboraciones que tenemos con ellos. Dentro de nuestras posibilidades les hemos respaldado en varias de ellas, y ya termina nuestra estancia en Madrid. Bueno, por la noche les recomiendo que ahora que ha mejorado el tiempo, pues conozcan un poquito Madrid realmente, pero no trasnochen, porque el miércoles a las 9 salimos para San Millán de la Cogolla. Y me han preguntado varias personas, ¿de dónde salimos? Pues salimos desde Madrid, y concretamente en Madrid se ha establecido un lugar de encuentro, que es la Plaza de Castilla. En la Plaza de Castilla, junto a el depósito del agua, que es un monumento, es una construcción que no tiene posible confusión. Desde ahí saldremos a las 9, exactamente. Es posible que a las 9 menos cuarto salga también una parte de la expedición de C4 Caminos, porque tenemos que llevar materiales, y si alguien quiere salir de C4 Caminos me lo tiene que decir, pero ahí no vamos a esperar a nadie, esperaremos en la Plaza Castilla a todos, ¿de acuerdo? Y no vamos a ir en autobús, vamos a ir en furgonetas, porque bueno, pues nos parecía que era más ameno, más divertido, y que nos posibilitaba interactuar y tener un viaje más agradable. Por tanto, iremos en furgonetas y vamos a intentar no retrasarnos, aunque todavía nos faltan, como digo, varios autores. Desde ahí ya estaremos en Cilengua, y allí será mucho más fácil coordinar las actividades, porque bueno, pues es un lugar que, como decía antes, invita al recogimiento, y salvo que alguien se nos escape por la naturaleza, va a ser mucho más fácil localizarles a todos, porque estaremos alojados en el mismo lugar, en el mismo alojamiento, que es una hostería preciosa, una hostería que, además de la calidad de sus instalaciones, nos ofrece una gastronomía exquisita, de la que hemos eliminado el cerdo para facilitar la convivencia y para evitar problemas de tipo religioso o cultural, pero por lo demás yo creo que vamos a poder disfrutar de una gastronomía rica, y también de una institución que lidera el profesor Alvar, que es puntera en cuanto a la organización de eventos para la difusión de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestra literatura. Y ahora sí que finalizo, salvo que haya alguna pregunta más de intendencia, que me la pueden formular luego directamente, pero queda anunciado que el punto de salida es la Plaza Castilla, que es lo fundamental, y que vamos a hacer una entrega de material solo a los alumnos inscritos, que es muy importante que esto lo tengan ustedes presentes. Si alguien aún no ha formalizado su inscripción, que no se preocupe, que lo podemos arreglar, pero que me lo diga cuanto antes, porque hay un serio problema con el alojamiento. En estas fechas es fiesta en San Millán, en La Rioja, y hay muchos problemas para encontrar alojamiento. Por tanto, nos lo comentan. Si alguien todavía no ha ultimado, que yo espero que casi todos estén ya en regla, pero si no lo ha hecho, pues me lo dicen, y con mucho gusto lo arreglaremos. ¿Hay alguna pregunta antes de finalizar? ¿No? ¿No hay ninguna duda que quieran? Pues yo finalizo. Pido disculpas por, una vez más, haberme alargado más de la cuenta, pero yo creo que eran cuestiones importantes que tenemos que comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Basilio. Dice, en fin, que le regaño. ¿Cómo no lo voy a regañar? Bueno, vamos, pero le agradecemos toda la información. La verdad es que Basilio ha sido el impulsor total y absoluto del Congreso, y que prácticamente todo lo ha preparado él, todo lo que salga bien. Y lo que salga mal, ya hablaremos, pero de lo que sale bien, siempre ha sido él.
Bien, dicho eso, ahora le damos la palabra a la señora embajadora de Túnez, Fatma Mohammadi, y que nos honra con su presencia. Necesitamos tener el micrófono encendido. Sí. Así. Sí. Gracias. Ok, eso es. Así. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor, un privilegio acompañar a esta inauguración del Congreso de Hispanistas Árabes e Iberoamericanos y especialmente que este año Túnez está muy presente con una delegación bastante importante y un gran honor y placer estar con vosotros con la edición Cial Pigmalión, don Basilio Rodríguez Cañada. Un gran placer estar con ustedes para acompañar este trabajo que hacéis para la interculturalidad a través de la lengua española y de la lengua árabe para lo que cuenta para Túnez. Un placer estar con usted, ayudarme a mí. Es siempre un gusto encontrarla durante sus visitas aquí en Madrid. Nos hemos vuelto, ¿cómo se dice?, muy cerca de la Asociación de Hispanistas Tunecinos y ahora esperamos también hispanistas árabes, gracias a este importante libro de poesía árabe que, como decía, esperamos poderlo presentar más a menudo, más frecuentemente con los otros embajadores. Pero yo no podía faltar a esta presentación, a esta inauguración, por, como decía, una delegación interesante e importante, Meher Abdelrahman, representante de Túnez, y Hamid Khalifi, dos personas que nos acompañan hoy y que demuestran el interés nuevo, o bastante reciente, de Túnez para el español, pero un interés que se está desarrollando cada día más importante. El español en las escuelas de Túnez son más de 45.000 alumnos cada año que estudian el español en las escuelas de Túnez, con más de 300 profesores que enseñan el español en las escuelas de Túnez y ahora, desde algunos años, un departamento completamente dedicado a la filología española, al hispanismo en la Universidad de Túnez. Y por eso, para Túnez, acompañar a los hispanistas es importante y crear lazos de interculturalidad con el mundo americano, con el mundo africano, lo hemos dicho, también con el mundo árabe, que en algunos países han una relación mucho más antigua por razones históricas, pero con una dedicación, una motivación cada día más importante de los tunecinos hacia el español. Y lo podemos ver también en estos días con un interés bastante importante para venir a estudiar en España, y por qué no. Ahora que estamos desarrollando esta colaboración con el mundo iberoamericano, ir también a estudiar español o otras materias en el mundo iberoamericano, en Colombia, en México y en otros países. He hecho un poco de deberes para entender qué es el hispanismo, hispanista. En el diccionario, especialista de la lengua y la cultura hispánica. Es lo que hemos desarrollado hasta ahora en Túnez. Desde el 75, primeras clases en la universidad, que se han también desarrollado con el primer coloquio del hispanismo árabe en el 76, que se ha organizado en el mundo árabe, pero que se está desarrollando también como una interconexión con lo que estamos escribiendo en el mundo árabe, en Túnez. La traducción reciente del grande poeta tunecino Abul Qasim al-Shirbi ha permitido o permitirá a ustedes entender nuestra cultura, pero desde el punto de vista lingüístico también. También la próxima edición de un libro interesante, una novela del escritor Meher Abdelrahman por la edición Cial Pigmalión, va también a añadir una otra capa, la poesía, ahora la novela, también la antología de la poesía tunecina, escrita por el profesor Abdelrahman Rida Memi. Son algunos testimonios de nuestro interés. Pero es reciente, por cierto, pero no viene de la nada.
Túnez y España es una historia de 30 siglos. Túnez y el mundo iberoamericano es una historia de 7, 8 siglos, porque si hay Cartago en Túnez, hay Cartagenas en el mundo iberoamericano, desde España hasta Colombia, hasta otros destinos en América y en el mundo iberoamericano. Y esta relación es la idea de consolidarla con recientemente el encuentro en Colombia, en Bogotá, de los hispanistas árabes y colombianos. También el encuentro en Túnez recientemente en octubre, de la misma manera entre Colombia y Túnez, y esperamos en el próximo futuro también recibiros del mundo iberoamericano, no solamente de Colombia, para continuar este diálogo. Estamos a vuestra disposición para organizarlo, para crear este lazo. Túnez está muy convencida de la importancia de conocernos a través de la lengua, de la cultura y de la historia. Estamos con expertos. Espero que mi lenguaje fue bastante básico, pero al menos correcto. Y enhorabuena para la organización de este congreso. Hubiéramos querido acompañaros, pero estamos un poco lejos de San Millán de la Cogolla, pero estaremos con vosotros con el corazón. Lo que se dice desde el corazón, señora embajadora, no es necesario tampoco que sea perfecto lingüísticamente, aunque en este caso sé que lo era. Bien, Está apagado, Carlos. está apagado. Bueno, pero lo digo igualmente, se lo digo como estaba aquí delante. Sí. Bueno, ya voy a ser brevísimo. Sí que los congresos, como ha ido enumerando Basilio Rodríguez Cañada, han sido hitos importantes, pero no solo los que hemos tenido aquí en San Millán, donde, por cierto, se constituyó la Asociación de Hispanistas Árabes, sino también los que ha habido en Túnez, en la Manuba, fundamentalmente son los que yo he podido asistir, a los que yo he podido asistir directamente. Y justamente en el último que tuvimos en la Manuba, tuve ocasión de reunirme con los profesores los inspectores de español de Túnez y también con los profesores de español de los institutos de Túnez. Y era sorprendente, realmente, como ha dicho la señora embajadora, era una cantidad de alumnos los que tienen que es inimaginable. 40.000 decían. Con que fueran 400 nos parecería muchos, con 40.000 pues evidentemente, y eso ha sido un trabajo que es muy digno de agradecer, porque supone además un entusiasmo, una aproximación de las dos culturas, de Túnez y de España y de los países hispanoamericanos, evidentemente, y para nosotros pues es realmente un regalo que deberíamos saber apreciar, aunque a veces el aprecio no se demuestre de la forma adecuada. Desde luego por la parte de los hispanistas y desde luego por la parte de Cilengua, que es la institución a la que yo represento, además de la Universidad de Alcalá, en la que también soy del Instituto de Investigación en Edad Media y Siglo de Oro de la Universidad de Alcalá, tienen abiertas las puertas y el corazón, es todo lo que podemos decir. Quiero señalar, por si no lo saben, Cilengua es el acrónimo de Centro Internacional de Estudio de la Lengua Española. Es decir, es un órgano que depende de la Fundación San Millán, pero que tiene categoría de centro de investigación del más alto nivel, para proyectos de investigación, para todo tipo de actividades que tengan que ver con la lengua. En
ese conjunto, aunque quizás lo tenga que repetir en alguna otra ocasión, hay 3 grandes institutos, uno de Historia del Español, otro del Español de los Orígenes y el tercero que es de Literatura y Traducción, que es el que yo dirijo. Yo puedo hablar por el Instituto de Historia y de Literatura y Traducción, evidentemente, pero también en este caso porque tengo me han otorgado la representación del resto de Cilengua y les puedo asegurar que mientras exista Cilengua, y creo que va a existir durante algunos años más, que ya mucho decir tal como van las elecciones aquí, que no se sabe lo que puede pasar de un día para otro, pero creo que durante varios años más podremos estar apoyando en lo mejor de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas, a los hispanistas del mundo árabe. Será para nosotros un placer. Muchas gracias por haber venido. Y ahora, sí, pero no sé si quieren que reorganizarse lo mismo. Bueno, pues entonces le doy la palabra al profesor Ridamani para que nos hable de la traducción. Exactamente, la traducción como elemento de interculturalidad. De manera que no sé si quieren hacer una pausa antes de la conferencia, pasamos directamente, porque pasamos directamente, pues adelante. Muchas gracias. Por el demás, yo no aburro mucho como Basilio, con lo cual... Muy buenas tardes de nuevo. Pues voy a hablar de un tema que me apasiona, que es la traducción y su importancia a la hora de establecer esta conexión entre culturas. Yo realmente no, sobre todo voy a hablar de la traducción de la poesía y de la literatura. Yo no creo mucho en la traducción de la poesía porque realmente traducir no consiste en trasladar un contenido de una lengua a otra, sino que la poesía es mucho más que esto. La poesía es magia, es el blanco del papel que no se lee, es el suspiro, es la emoción. Todas estas cosas no se pueden trasladar, por lo cual me parece complicado traducir poesía. Pero, mirándolo de otra manera, si no traducimos, no vamos a conocernos. Yo creo que la poesía es un elemento fundamental de la cultura de los pueblos. ¿Qué es lo más importante de la poesía? Pues el imaginario poético, la imaginación poética. Esta imaginación es el reflejo directo de una cultura. Entonces, el tema de la traducción es un tema que se impone. Debemos traducir, porque es la única forma de dar a conocer nuestro patrimonio cultural, poético, y también recibir el patrimonio cultural del otro. Entonces, la lengua, la lectura y la traducción son la ampliación del mundo personal, desarrollan la fantasía y la sensibilidad y permiten conocer vidas y compartir sentimientos que han perdurado salvando las barreras del tiempo y el espacio. Los mensajes de la historia de la literatura y su traducción, fijados mediante la escritura, llegan hasta el lector y ensanchan su mundo, poblándolo de vidas y vivencias ajenas que enriquecen su experiencia personal. No hay medio de comunicación más potente. La lengua y la traducción amplían nuestro campo de conocimiento, nos ayudan a disfrutar, a comprender los textos y a comprender a los demás. Para el desarrollo de la lengua y de la cultura, tienen una singular importancia que resulta indispensable la labor del traductor. La mayoría de los autores clásicos fueron conocidos en Occidente gracias a la traducción de los árabes. En la Bagdad del siglo X, los lectores de árabe tenían el mismo acceso a Aristóteles que los lectores de inglés hoy día. Todo esto sucedió gracias al movimiento de traducción durante el califato abbasí que comenzó en la segunda mitad del siglo VIII, impulsado desde el más alto nivel, incluso por el califa y su familia. Este movimiento
buscaba importar la filosofía y la ciencia griega a la cultura islámica. Desde la antigüedad tardía hasta el auge del Islam, el griego había sobrevivido como la lengua de la actividad intercultural. Los intelectuales musulmanes vieron también en los textos griegos una fuente para defender y entender mejor su propia religión. Uno de los primeros en abrazar esta posibilidad fue Al-Kendi, designado tradicionalmente como el primer filósofo que escribió en árabe. Murió alrededor del año 870 después de Cristo. En esta tarea de traslación, el traductor ha de tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, Aristóteles usa la palabra griega eidos para referirse como a forma, es el caso de las sustancias que están hechas de forma y materia, como a especie, el humano es una especie que se encuentra en el género animal, pero en árabe, al igual que en español y en alemán, existen dos palabras diferentes. En árabe, la forma es shekel y la especie es as-sinf. Por lo tanto, el traductor árabe debía decidir cada vez que se encontraba con la palabra eidos cuál de estos conceptos tenía en mente. Aristóteles a veces era obvio, pero otras no. Cuando Al-Kindi trata de establecer la identidad del primer principio, en Aristóteles y Plotino con el Dios del Corán. El camino está preparado por las traducciones que ya daban en cuenta de dicho principio como el creador. Al-Kindi sabía algo que muchos olvidan en nuestros días, que traducir una obra filosófica puede ser una manera poderosa de hacer filosofía. Sí, lo sabían los que formaban las escuelas de traductores. Haciendo un paréntesis de las antiguas escuelas árabes, en Occidente quiere singular la escuela de traductores de Toledo, aunque no falta quien ha negado su existencia. Con este nombre se designa en la historia desde el siglo XIV a los distintos procesos de traducción e interpretación de textos clásicos griego-latinos alejandrinos que habían sido vertidos del árabe o del hebreo a la lengua latina. Se sirve para ello del romance castellano o español como lengua intermedia. La conquista en 1085 de Toledo y la relación de los reyes leoneses y castellanos cristianos con musulmanes y judíos facilitaron este comercio cultural que permitió el renacimiento filosófico, teológico y científico primero de España y luego en todo el occidente. En el siglo XII, la Escuela de Traductores de Toledo vertió textos filosóficos y teológicos. Domingo Condesalvo interpretaba y escribía en latín los comentarios de Aristóteles, escritos en árabe, que el judío converso Juan Esparense le traducía al castellano. En la primera mitad del siglo XIII, esta actividad se mantuvo. Por ejemplo, reinando Fernando III, rey de Castilla y de León, se compuso el libro de los 12 sabios, resumen de sabiduría política y moral clásica pasada por manos orientales. En la segunda mitad del siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio consolidó en Toledo esta escuela de traductores centrada sobre todo en verter textos astronómicos, médicos y científicos. En el campo de la semiótica, la noción de traducción supone una equivalencia de enunciados de los cuales uno es la transformación de otro. Traducir un texto de una lengua a otra consiste en tomar el sentido de un enunciado y reproducirlo con otro enunciado, en una forma significante distinta respecto a la del primero. La traducción, aunque aparentemente parezca un proceso más sencillo que la adaptación, tampoco está exenta de riesgos, ya que la mayor parte de las veces supone la producción de un texto nuevo construido en un sistema semiótico distinto del original, según las teorías de Bettettini. Las traducciones, recreaciones y adaptaciones han generado un proceso particularmente rico en el que están implicados no solamente
procedimientos enunciativos, sino también estéticos y técnicos. Para explicar ese proceso se ha recurrido a conceptos como los de intertexto, transcodificación, interpretación, transtextualidad, transducción, etc., originando en algún caso una auténtica Babel terminológica. El sistema modelizador secundario defendido por Lotman supone que el arte y también la traducción es una segunda lengua y se sirve de forma creadora de la lengua natural como de un material que hay que reestructurar. El concepto de intertexto o intertextualidad propuesto por Julia Kristeva, Arribay, Todorov y Genet, entre otros, intenta precisar este tipo de reestructuración que se produce en la traducción. Para Julia Kristeva, por ejemplo, todo texto se construye como un mosaico de citaciones. Todo texto es absorción, traducción y transformación de otro texto. Final de cita. Ducrot y Todorov parten de esta misma concepción de intertextualidad, afirmando que el discurso mismo no es una unidad cerrada. Genet propone una teoría modal inscrita en el campo de la transtextualidad, en la que distingue intertexto, paratexto, metatexto, architexto e hipertexto. El punto de vista común de estas investigaciones descansa en la idea de que todo discurso se reproduce en otro discurso y de que toda lectura se erige en un espacio discursivo. Umberto Eco formula esta tesis y la aplica a la traducción, es decir, a un lenguaje que habla otro lenguaje preexistente. Umberto Eco, en su obra Lector in Fábula, y más tarde Los límites de la interpretación, sostiene que la lectura, la producción, la interpretación y la traducción están ligados al proceso de cooperación. En Ópera Aperta, Eco defiende el papel activo del intérprete y la lectura de textos dotados de valor estético. En escritos posteriores se ha extendido sobre la idea persiana de una semiosis ilimitada. En su aportación al Congreso Internacional sobre Kurz de la Universidad de Harvard, intentó demostrar que la noción de semiosis ilimitada no conduce a la conclusión de que la interpretación carezca de criterios. Se suele pensar que una traducción consiste en sustituir palabras y frases de la lengua A con palabras y frases de la lengua B, que, en cierta medida, le sean equivalentes, dice Umberto Eco. Aristóteles, entre Averroes y Borges, he publicado hace algunos meses, añade, un libro dedicado a la traducción. Y lo primero que puse en duda es esa pretendida equivalencia, ya que no hay sinónimos absolutos. Vale decir que no existen sinónimos absolutos y que la noción en la que se apoyaban los traductólogos ingenuos de otra, la de la equivalencia absoluta del significado, es muy discutible. Patricia Bota explica las dificultades en la traducción del Quijote, por ejemplo, entre ellas la acepción antigua de palabras homógrafas de las del día de hoy, frecuente trampa para caer en un desliz fatal, por ejemplo, con lugar, que significa aldea, razón, palabra discreto, inteligente, recordar, despertar, otro día, ayer, etc. Una dificultad, por ejemplo, que se encuentra en la traducción del español al francés es la de identificar el género de ciertos personajes. El idioma español es diferente, ya que los pronombres personales pueden omitirse sin deteriorar la calidad del texto. Sin embargo, surge un problema cuando tenemos que traducir al francés. La lengua francesa, a diferencia del español, aunque todas son lenguas romances, exige el uso de pronombres. Grosso modo, dice Ortega en su ensayo, puede hablarse de dos tipos de traducción: la de la lengua poética
y la de la lengua de los tratados y ensayos científicos, que al ser puramente denotativos resultan más fáciles de traducir. Así me lo comentó la traductora árabe de mi libro Literatura Española desde 1939 hasta la actualidad y el traductor de mi obra sobre la novela policíaca al búlgaro. Estaba escrita con caracteres críticos, cirílicos, y quizá por su semejanza con el griego yo entendía mi apellido, porque la J aparecía escrita como la J griega. Dada la actualidad, debido tristemente a la muerte de Javier Marías y Derrida, voy a referirme muy brevemente a Javier Marías, traductor, y a su relación con Jacques Derrida. Si Marías recibió el premio del Ministerio Español por su traducción de Laurence Sterne, Derrida es todavía hoy conocido por su traducción de El origen de la geometría de Husserl, por la cual recibió el premio más importante de epistemología moderna en 1962 y especialmente reconocido por la extensa introducción que añadió. Es decir, ambos son teóricos de la traducción y traductores. Para los dos, la traducción es productora de sentido. El traductor, al encararse con su tarea, siente el texto original como una ausencia. Lo que cuenta para él y para su labor es la ausencia de ese texto en su lengua, en la llamada lengua receptora y por ende el sistema de pensamiento de dicha lengua. El traductor no reproduce, no copia, no calca. Plasma siempre y por vez primera una experiencia única, irrepetible e intransferible. Crea en su lengua lo que en el original se encuentra en otra lengua. La traducción, al reproducir o recrear otra lengua, es también una fuente de enriquecimiento de la cultura. Hay que salvar las fronteras que se ponen entre la filosofía y la traducción. De hecho, ha habido una especie de debate tradicional entre filólogos y filósofos, como el que suscitó Elfer, al que algunos filólogos causaban de inventarse el griego. Como digo en la introducción a mi edición de la poesía de Shelley, a través de la traducción podemos garantizar y consolidar las vías de comunicación entre los diferentes pueblos y culturas. De esta forma, la poesía llega a la universalidad desafiando barreras geográficas y lingüísticas, asegurando además la mundialización de la literatura. Toda traducción implica en el traductor, además del conocimiento perfecto de las dos lenguas en cuestión, una determinada cosmovisión, una imagen o visión general de la existencia y de la realidad, de su entorno, de la sociedad o cultura, de los mundos que se ponen en conexión y se trasvasan su información. Y por supuesto, determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones de los ismos. Así, las lenguas no solo traspasan sus mensajes y formas expresivas a otras lenguas, sino que se enriquecen, se perfeccionan y complementan. Las lenguas no son extrañas entre sí. Prescindiendo de todas las relaciones históricas, mantienen cierta semejanza en la forma de decir lo que se proponen. La fidelidad y la libertad son los conceptos tradicionales que intervienen en toda discusión acerca de las traducciones. Estos conceptos ya no parecen servir para una teoría que busque en la traducción otra cosa distinta de la reproducción del sentido. A decir verdad, su empleo tradicional considera estos conceptos en discrepancia permanente. La fidelidad de la traducción de cada palabra aislada casi nunca puede reflejar por completo el sentido que tiene el original. Por eso son absolutamente pertinentes las ediciones bilingües de las obras. Esta semejanza en la diferencia puede interpretarse como la obligación del traductor de reunir culturas diferentes y no eliminarlas. Hay que conseguir la semejanza, procurando mantener intactas e íntegras sus respectivas identidades.
La traducción es siempre comunicación, es siempre diálogo con el otro y no su asimilación, su integración o su rechazo. Traducir no es acoger al extranjero quitándole toda posible marca de extranjería, toda marca de alteridad en todo proceso de mediación entre culturas. Que se precie no se trata de asimilar, integrar o rechazar la cultura, sino de traducir esa misma cultura y no otra, entre dos o más identidades. Como dice Batman, la traducción es el cruce de un río entre las orillas de dos culturas diferentes. Esta es la grandeza de la traducción, como en el título citado del formalista ruso Víctor Shklovsky, favorecer la disimilitud de lo similar. Y a la inversa, es que lo que se favorece también en este encuentro, conseguir la comunicación y comunión de culturas e identidades distintas y distantes, utilizando lo que nos une a todos, el ser, seres elegidos por la palabra o por el logos, como decía Aristóteles. Para terminar, me gustaría hablar, aunque sea de manera muy breve, de mi poca experiencia en el aspecto práctico de la traducción. Yo he traducido 3 obras, 3 poemarios del español al árabe, Manual para enamorar princesas de José María Pazgago. El segundo es El aquí y ahora de José Manuel Lucía Mejías, y el último, Cuadernos Mediterráneos, mitos e historias de nuestro amigo Basilio Rodríguez Cañada. Y traduje del árabe al castellano la poesía de Rotas Bechete y una antología sobre la poesía tunecina. Yo creo que no quiero meterme ahora en tecnicismos o definiciones o teorías, pero lo que más me importa en la traducción de un texto literario son 2 criterios. El primero es la máxima fidelidad del mensaje del poeta. El segundo criterio es un criterio, digamos, poético. Cuando el texto llega a la lengua receptora, debe llegar como poema en la segunda cultura y no cualquier otra cosa. Debe conservar su espíritu, que es el espíritu poético del texto. Claro, cuidando la forma, cuidando la retórica, cuidando las figuras literarias, etc., para que cuando llegue al otro, que lo lea como poema y no cualquier otro texto. Y yo tengo también otra forma de ver la poesía. No podemos hablar de un texto poético en general. Yo divido los textos en 3 tipos. Hay textos sencillos que se pueden traducir. Un texto, por ejemplo, de algunos versos de Becker, de Cernuda, pueden pasar al árabe perfectamente, es decir, no pierden mucho. Unos versos de Mahmoud Derwish o Nizar Qabbani pueden pasar al castellano sin ningún problema, no pierden mucho. Hay otro segundo tipo, y la segunda categoría es el texto que pierde. Por mucho que hagamos, el texto pierde. Si cojo un poema de Federico García Lorca, no creo que la lengua receptora pueda transmitir el mensaje y tanto la forma como el contenido de un poema de Federico García Lorca. Son textos por su complejidad, por su estructura, por su retórica, por su imaginario poético. Estos textos, por mucho que hagamos, pierden al pasar de una lengua a otra. El tercer tipo que yo clasifico son textos realmente intraducibles. Por el bien de la poesía y por respeto, hay que dejarlo en su lengua original. Últimamente leí algunos poemas traducidos de la obra de Abotay al-Mutanabbi, que es el maestro de la poesía árabe, y esta traducción, la verdad, deja mucho que desear. Al leer esta traducción, me imagino que estoy leyendo poesía inglesa, o japonesa, o rusa, pero nunca esta poesía de nuestro Abotay al-Mutanabbi, que es un gran maestro de la poesía árabe. Por respecto a la poesía, muchos poemas mejor dejarlos en sus lenguas. Ahora,
aprovecho la presencia de nuestro amigo Carlos Alvar. Me gustaría hablar también de manera muy breve, para cerrar, para terminar, de algunos obstáculos que he encontrado o que encuentra el traductor a la hora de traducir. No voy a hablar de la incompetencia lingüística, ni mucho menos, sino yo en un artículo que publiqué en Badamonte, una revista que dirige Basilio, un artículo titulado La traducción literaria entre la sujeción y la sedición del significado. Es el caso de la traducción del Quijote al árabe. Voy a hablar de 3 puntos que son cuestiones que hacen la vida imposible al traductor. Por mucho que hagamos, no podemos. El primer aspecto, el nombre propio. El nombre propio o los nombres propios en la novela. En la semiótica del personaje se hicieron muchísimos estudios sobre la etiqueta semántica, el nombre propio, el significado del nombre. Yo como traductor, ¿me puede servir poner en árabe Don Quijote? Claro que no, porque la carga semántica del nombre se queda en el texto original. ¿Cómo puedo yo traducir esta partícula don, que es una partícula honorífica? ¿Cómo puedo traducir o transmitir este mensaje de que Quijote puede ser quejada o que sana el origen del nombre del personaje? O una pieza metálica que cubre el muslo, o según Nebrija, un deseo amoroso. Toda esa carga semántica se queda en el texto original. La traducción de Don Quijote no lleva esta carga semántica a la lengua árabe. Y pasa lo mismo con el nombre Sancho Panza y la carga semántica que tiene el nombre Dulcinea, pues lo mismo, Rocín, que pasa a Rocinante, son, claro, un problema donde no podemos traducir, bien transmitir este continente semántico hacia la otra lengua. El segundo problema en la traducción del Quijote es la función del lenguaje. Sabemos nosotros que en el Quijote hay 2 tipos de lenguajes. Cuando habla Cervantes, utiliza, claro, el español de principios del siglo XVII, pero como imitación a la novela caballeresca, cuando Don Quijote habla actuando como caballero andante, utiliza el español arcaico. Se dirige a Dulcinea, la mujer más hermosa, no fuyades cobardes, y no huyáis. Entonces, recoge el arcaísmo del siglo XX y lo reproduce a través de Don Quijote como caballero andante, y es una forma de criticar, imitar a los caballeros andantes, aparte de el nombre, aparte de las referencias directas que hace para criticar la novela caballeresca, también el lenguaje. ¿Cómo puedo yo reproducir este arcaísmo del lenguaje en árabe? Pues claro, soy incapaz, porque el árabe no tiene la misma evolución que el castellano. El árabe clásico no ha evolucionado de la misma forma que el castellano, con lo cual mi lengua, la lengua de la traducción, va a ser la misma. Y no se va a notar esta diferencia entre el español del siglo XVII y el español del siglo XV, cuando realmente Don Quijote quiere imitar a los caballeros andantes. Otro tipo de problema también que he encontrado en la traducción del Quijote, y con eso termino, es la paronomasia y el juego de palabras que hay en el Quijote. Y menciono algunos ejemplos. Dice, en el capítulo, en la segunda parte, dice: es mi parecer que el gordo desafiador se es camón de monte entre saque, pula y atilde y saque, se es arrobas de sus carnes. ¿Qué puedo hacer yo como traductor para conservar este juego de palabras y esta paronomasia entre escamón de monte, entre saque, pula, atilde y saque? Pues claro, yo lo que voy a traducir, o lo que han traducido es
وعلى هذا فمن رأيي أن يقطع السمين المتحدي من لحمه وأن يكشفه ويسقله فيتخلص من حيث شاء من 6 أرباع من جسمه. El mensaje se transmite, pero se pierde este juego precioso de palabras aposta por Miguel de Cervantes. Otro ejemplo, primera parte, capítulo 7. Cosas y casos acontecen a los tales caballeros. إذ تقع لهؤلاء الفرسان مغامرات عجيبة لم يرى مثلها ولم يتوقعها أحد. Traduzco el mensaje de una forma perfecta, pero claro, si pierde ese juego entre cosas y casos, no lo podemos mantener y buscar equivalencia en la traducción. Otro ejemplo, como no hallé derrumbadero de donde despeñar y despenar, este juego entre despeñar y despenar. ولم أجد هاوية ألقي فيها سيدي بعدما ألقيت في مثلها خادمي. Sí traduce el mensaje, pero este juego se pierde. Y con un ejemplo ya termino. Dice el lacayo, sin duda este tu amo, hablando con Sancho, dice, sin duda este tu amo, Sancho amigo, debe de ser un loco. Y contesta Sancho, ¿cómo debe? Respondió Sancho, no debe nada a nadie, que todo lo paga, y más cuando la moneda es locura. Bien lo veo yo, bien se lo digo a él, pero que aprovecha, y más ahora que va rematado porque va vencido. Entonces, en la traducción no podemos encontrar dos verbos, el mismo verbo que tenga dos significados en dos contextos diferentes, que es el verbo deber. Sancho debe de ser loco, dice Lacayo. Sancho dice, no debe nada a nadie. Pues claro, yo no puedo encontrar este juego de los dos verbos, que es un juego de palabras precioso, lamentablemente se pierde en la traducción. يقول لسانشو ويأكل أعتقد يا صديقي أنا سيدك لابد أنه مجنون إلى حد ما. فأجاب سانشو كيف لابد إنه فعل كذلك ولا يدين شيء لأحد. Traduzco las dos ideas con dos verbos diferentes, de donde esta preciosidad lingüística se pierde. Muchas gracias por la atención. Yo quería preguntar. Sí, es posible. Yo te quería preguntar, querida Frida, y Sí, estoy muy feliz de que estés aquí, por una traducción del árabe del Quijote muy interesante, porque hay una prisión en las Islas Chafarinas, en los años 20, importante, en la que hay para mí tres personajes apasionantes. Uno es Sebastián Vila, que el profesor Álvaro conocerá mucho, el joven rector de Granada, que era discípulo de Unamuno y sale en un buen papel en la película esta, Mientras dure la guerra, y que allí el jefe militar retrató muy bien, es una historia preciosa. Uno de los cronistas de Melilla, Domínguez Llosa, ha escrito un artículo religioso que recomiendo a todos. Otro personaje es Jadú, el traficante de armas del crimen, que logró evadirse con un formador increíble. Y era un personaje sádico, lo logró algunas mujeres, me parece que tenía mucha vida. Pero el tercero, que es apasionante, es Dries Bedside. Y él aprovecha su estancia allí en las islas, querido Riga, para hacer una traducción del Quijote. Eso no se encuentra, a lo mejor le recomendaría yo a mi amigo Basilio que la editara. Y además es que este hombre era muy inteligente, era de Salé, posiblemente el descendiente de los moriscos de los Nachos, otra razón más para ti, amigo Basilio. Y fue luego, como persona que trabajaba con Horacio Echevarrieta y Juan Mar, pues el que negoció la libertad de los prisioneros españoles del crimen. Y también, como todo personaje apasionante, muere de forma misteriosa en las cercanías de Melilla de un tirador de élite. O sea que por todos estos aspectos que he dicho, son tres personajes, cada uno su estilo apasionante, pero creo que esa traducción hecha mientras estaba en prisión tendría mucho valor. Yo siempre escuché de mis profesores de literatura, y con esto termino, que las mejores obras de la literatura española se habían escrito en prisión. Gracias. Pues yo quería tomar la palabra, pero la palabra en singular. Sí. Ya. No voy a ser muy breve, muy breve.
Simplemente para informarles de que ahora, cuando termine el acto, en la puerta vamos a repartir las acreditaciones, repito, a las personas inscritas, y habrá una serie de obsequios para ustedes, solo para las personas inscritas, repito. Y por otro lado, sí que me gustaría recordarle al profesor Ridamani que ha comentado efectivamente las 3 categorías originales que pueden ser traducidos con facilidad y sin perder referentes semánticos o significados, otros complicados y otros imposibles. Yo espero que entre los imposibles no esté el diván del Tamarit de Federico García Lorca, porque ha adquirido el compromiso con quien les habla y con Hilario Jiménez Gómez, el profesor Hilario Jiménez Gómez, de poder presentar este año una edición bilingüe, por fin, de un libro que da testimonio de esa mutua interacción e influencia entre la literatura árabe y la literatura española, y entre la literatura española y la literatura árabe. Por tanto, aunque ha explicado que es uno de los autores difíciles de traducir, yo creo que la belleza del diván del Tamarit y, bueno, pues sobre todo ese significado, esa simbología que representa, ¿no? A través de uno de los autores universales, no le impida cumplir con su cometido. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Hay otra intervención ahora. Sí, simplemente un minuto. Perdonad que me pongo aquí porque mi madre decía que la mirada, Aquí, el ojo, aquí, que se está grabando aquí. Ay, perdón. El ojo, bueno, es que voy a taparla. No pasa. El ojo o la mirada es la cuchara de la palabra. Por lo tanto, mirando a la gente es cuando podemos actuar mejor. Simplemente deciros que mañana, el acto de mañana, os necesita. Porque nosotros, como colaboramos con el Congreso, necesitamos también que sepáis y que conozcáis de verdad nuestra labor aquí en España. Y esta es una labor intercultural, como se ha dicho antes, y por lo tanto ese trabajo que hace Basilio, que yo pensaba que era un color, pero resulta que ahora es en batuta, porque ya ha cambiado América con el mundo árabe. Es fantástica, enhorabuena. Y por supuesto, muchísimas gracias, señora embajadora, a todo el apoyo que nos estamos recibiendo. Os esperamos mañana, ¿no? Muchas gracias. Me parece que no hay ninguna palabra más, ¿no? Pues agradecemos la presencia, en primer lugar, del señor embajador de Túnez y a todos los demás que han venido. La presencia de todos es necesaria para que el Congreso fructifique y las flores dan buenos frutos, de manera que ahora mismo están aquellas flores que mañana granarán del grano y no de granada. Pues si no hay más, mañana nos veremos otra vez y tengan buena tarde y hasta mañana.